Dice así la palabra del Señor en el Salmo 4. Al músico principal sobre Neginot, Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Selah. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Señor, estamos ante un hermoso escrito de tu palabra. Yo ruego pues que hoy, por medio de este escrito, Señor, tú hagas precisamente el título de este sermón, el Dios que nos ensancha. Señor, que se ensanche nuestra alma, que se ensanche nuestro espíritu, que se ensanche nuestro corazón para contigo. Te pido que estas palabras en el día de hoy, Señor, al ser meditadas, reflexionadas, después de haber sido oídas y recibidas, oh Señor, entonces obren en nosotros, como bien éramos enseñados el domingo. Señor, creo que aquí es un buen momento para escuchar estas palabras con fe. Permítenos oírlas con fe para que, Señor, nos aprovechen, pues si no las oímos con fe, de nada nos aprovechará. Señor, somos el pueblo de Dios y como pueblo de Dios nos presentamos hoy a ti con fe, diciéndote, como decíamos o como decían nuestros hermanos en la antigüedad: Señor, habla que tu siervo escucha. Habla hoy que tus siervos escuchan, Señor. Habla hoy que tus siervos escuchan, oh Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, en la primera parte de este salmo nos hemos dedicado a mirar un tema teológico muy importante que no solamente está presente en el Salmo capítulo 4, sino que está presente en muchos salmos, y es ese tema de que nadie será escuchado cuando venga en oración a menos que Dios mismo sea su justicia. Nadie será oído por Dios, nadie será atendido por Dios a menos que Dios mismo sea su justicia. Pero gracias a la misericordia de nuestro Dios, que Él envió a su Hijo precisamente para que todos aquellos que creen en Él sean vestidos de esa justicia que es necesaria para poder morar en el santuario de Dios. Por tanto, hermanos, se nos invitaba o se nos decía y se nos hacía una invitación a ser genuinos, a no querer demostrar algo que no es, pero también se nos invitó a no pensar de nosotros menos de lo que tenemos que pensar. En palabras de Pablo, que nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que deba tener, o que nadie piense de sí mismo diferente a como debería pensar. No buscamos mostrar una piedad que no tenemos cuando nos acercamos en oración. No buscamos convencer a Dios de que somos algo que no somos, sino, por el contrario, con toda sinceridad, ante el trono de Dios, nos presentamos como aquellos que por gracia inmerecida y gracias a la obra de Cristo pueden acercarse con toda tranquilidad, con toda paz, con todo gozo, sin olvidar tampoco nunca frente a quién estamos, ante quién nos encontramos. Por tanto, entonces, este conocimiento acerca de Dios, este conocimiento acerca de nosotros mismos, necesariamente tiene que cambiar nuestra manera de orar. Nuestra vida de comunión con Dios tiene que verse enriquecida al tener este conocimiento que nos pone la Escritura. No puede ser, hermanos, un conocimiento y nada más. Esto tiene que afectar nuestra vida de oración. Entendiendo entonces eso que vimos, que será de mucha utilidad en el Salmo o en el estudio de los Salmos, quiero que nos dediquemos hoy a lo que nos enseña el resto de este Salmo capítulo 4, el resto de su contenido, que he titulado de la siguiente manera: el Dios que me ensancha. El Dios que me ensancha. El salmista,
En horas de la noche, al entonar este cántico, como lo veíamos hace 8 días, y después de haber reconocido que solo podría ser escuchado por Dios, debido a que Dios mismo era su justicia, hace una declaración fabulosa que puede ser la enseñanza central de este salmo. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ahora, esa es una expresión bien interesante, hermanos, porque ¿qué es una angustia? Cuando hablamos acá de angustia, ¿qué es una angustia? Bueno, el diccionario define angustia como aflicción, como congoja, como estado de intranquilidad, como inquietud muy intensas que pueden ser causadas por algo desagradable o tal vez por la amenaza de una desgracia o un peligro. Eso es una angustia en términos del diccionario, que me parece que lo define muy bien. Así que una angustia es una prueba, es una tribulación. Entonces la pregunta es la siguiente: si esto es una angustia, es una congoja, es una aflicción, es una intranquilidad, es una inquietud, ¿cómo puede ser que estas cosas, las cuales nadie quiere en su vida, puedan llegar a ensancharme? La pregunta es, ¿quién quiere estar intranquilo, inquieto? ¿Quién quiere estar de pronto en aflicción, en congoja, en prueba, en tribulación? Nadie quiere esto. Pero ¿cómo puede ser posible que esto que nadie quiera nos ensanche? Estoy seguro de que todos los que estamos acá quisiéramos ser ensanchados. Pero también estoy seguro de una cosa, que nadie quisiera ser ensanchado por medio de angustias. ¿Cierto? Quisiéramos otra manera para ensancharnos. Quisiéramos otra manera para crecer, para afirmarnos, para hacernos más fuertes. Quisiéramos una manera muy diferente a la angustia. Pero hermanos, esto es lo que debemos saber de las pruebas. Lo que usted y yo debemos saber de las pruebas es que es lo que Dios siempre usa, o lo que Dios usará, o el medio que Dios usará para que su pueblo sea más fuerte, más ancho, más estable. La prueba, hermanos, es como esa fuerza contraria al Evangelio. Es esa fuerza contraria a Jesucristo que está viviendo en mí. Es esa fuerza que cuando vencemos nos hace más fuertes, más grandes, nos ensancha espiritualmente hablando. ¿Cómo funciona esto? Bueno, esto es lo que pasa con lo que levantan pesas. Hermanos, ellos tienen que levantar una fuerza que es contraria a ellos. Y cuando ellos levantan esa fuerza que es contraria a la fuerza de ellos, entonces eso les hace ensanchar. Eso en términos generales es lo que el salmista está diciendo aquí. Mírenlo de la siguiente manera, hermano. Usted puede ir ahora y tomar un peso de 2 kilos. Al principio levantar ese peso puede serle difícil. Tal vez 2 kilos acá, 2 kilos, y sostenerlo puede ser difícil para usted. Pero ¿qué va a pasar cuando usted se vuelve un experto en levantar esos 2 pesos, esos 2 kilos? Después esos 2 kilos ya no le van a hacer nada absolutamente a usted. ¿Por qué? Porque usted se ensanchó. Tal vez su músculo creció, su fortaleza se hizo mayor. Por lo tanto, estos 2 kilos que eran al principio difícil para usted sostenerlos, ya ahora se vuelve fácil para usted, y ahora necesita ya no 2 kilos, necesita 1 kilito más, 4 kilitos para empezar a ensancharse más. Y entre más fuerte sea el peso que usted levante, más empieza a ensanchar. Eso hacen las pruebas en nuestras vidas. Nos hacen ensanchar espiritualmente. Hace que nuestra fe se acreciente, se ensanche. Hace que la forma como vemos el mundo sea mucho más amplia. Hace que la mirada que tengamos de Dios también se expanda. Las pruebas, hermanos, son la angustia, las pruebas, las dificultades, son una bendición en nosotros porque nos saca del estado raquítico espiritual. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y hace que tomemos fuerza y defensas espirituales para no ser derribados por cualquier cosa. Hermanos, las pruebas en el cristiano son tan necesarias como la comida en la vida de una persona. ¿Y por qué? Porque es el medio que Dios usa para hacer que el cristiano se expanda espiritualmente, se anche espiritualmente. Por eso el salmista, al llegar la noche, medita en una cosa: oh Señor, tantas angustias. Y llegó a la conclusión de que todas esas angustias solo habían logrado una cosa: ensancharlo.
Él llegó a la conclusión de que todas esas dificultades que él había tenido había hecho de David un hombre mucho más ancho en fe, mucho más ancho en fortaleza, un hombre mucho más afirmado sobre la tierra, un hombre que tenía un mayor entendimiento de Dios. O si no leamos los salmos, si usted y yo queremos ver entendimiento de Dios y conocimiento de Dios, miremos los salmos. Lo que pasa es que David no llegó allí gratis, David llegó allí por medio de pruebas, de angustias, de dificultades. ¿Qué hicieron en David? Ensancharlo. Lo hicieron un hombre más fuerte, un hombre más sólido, más estable. Así que David en horas de la noche es como si elevara: Señor, cuántas angustias por las que he tenido que pasar, y llego a la conclusión de una cosa: todas ellas han logrado una cosa en mi vida: ensancharme. Hermanos, ciertamente que después de pasar por una angustia y de ver cómo el Señor nos libra de todas ellas, no seremos iguales. No podemos ser iguales. El salmista lo expresó en otro salmo: muchas son las angustias, muchas son las aflicciones del justo, pero también expresa otra cosa: de todas ellas le librará el Señor. Ahora, lo interesante es que no solamente de todas ellas le libra el Señor, sino que el Señor le libra de todas ellas una vez que ha cumplido el propósito por el cual ha puesto a su hijo en esa angustia, o ha permitido esa angustia en su hijo: ensancharlo, que él crezca, que él madure, que él sea más firme en la fe. Juzgue usted mismo entonces, hermanos, si las pruebas son necesarias o no. Si las enfermedades son necesarias en nuestras vidas o no, si las situaciones difíciles como iglesia son necesarias en nuestras vidas o no. Pero quisiera traer un ejemplo. Una de las críticas o de las cosas que más han criticado algunos de los médicos con respecto a este tiempo de virus es esa exageración con la higienización. La mayoría de médicos que yo conozco serios en el asunto han criticado fuertemente eso, y ellos dicen: eso no está bien. Y ellos dicen que cuando esta situación de una u otra manera se mitigue un poco, se van a tener muchas personas enfermas por muchas otras cosas, debido a que su sistema inmunológico se fue al suelo porque le quitaron todo aquello que el sistema usa para fortalecerse. Asimismo pasa con el pueblo de Dios. Si usted y yo, hermanos, somos librados de cada prueba sin pasar por ella, nos vuelve cristianos inmaduros, sentimentales, como niños que no les puede pasar nada porque entonces hacen una pataleta. Las pruebas ciertamente son bien necesarias en nuestras vidas, porque es lo que nos hace a nosotros madurar, crecer, expandirnos, ver la vida de una manera diferente, conocer a Dios, ver a Dios obrando. Hermanos, nadie puede decir: yo conozco al Dios que me provee, a menos que esté en una situación donde haya visto la provisión de Dios. ¿Y qué ha pasado con él en ese momento? Se ha ensanchado su fe con respecto. Cuando llegue a pasar, seguro, hermano, que va a llegar a pasar por otra situación, y él no se va a inmutar para nada, a menos que esa situación tenga un peso más grande para ensancharlo un poquito más. ¿Sí lo ven? Así funcionan las pruebas en nuestras vidas. Y el salmista está diciendo, después de haber clamado al Señor y dicho que Él era su justicia, hace una declaración espléndida: Señor, yo estaba en angustia y he estado en angustia para darme cuenta de una cosa, que de todas ellas han producido algo fabuloso en mi vida: me han hecho ensanchar. ¿Quién lo está diciendo? Es importante, porque recordemos que en el Salmo capítulo 3 vemos a un hombre que está huyendo de su hijo Absalón en una angustia tremenda. Vemos todas las angustias que pudo haber experimentado este hombre bajo la persecución de Saúl. Y todas estas cosas, lo único que hicieron fue un David mucho más maduro, que no era movido por cualquier cosa, un David que sabía en quién había puesto su confianza, un David que había visto cómo Dios lo había librado una y otra vez. Y por eso dice el David sin ningún problema, sin ningún temor en el Salmo: muchas son las aflicciones que uno pueda llegar a tener, pero ciertamente tenemos que confesar una cosa: de todas ellas nos librará el Señor. Y cuando usted empieza a mirar su vida, hermano, usted está hoy acá, y yo sé que usted ha pasado por muchas angustias en su vida, pero usted tiene que confesar como el salmista: hoy está aquí, de todas ellas le ha librado el Señor.
Las aflicciones que vive el justo, entonces tienen un buen propósito. Le ensanchan, le hacen crecer. Iglesia, estas son ese tipo de palabras que usted y yo deberíamos oír con fe. ¿Y sabe por qué? Porque en muchas ocasiones es fácil oír con fe cuando mi yo no está involucrado. Es fácil ahí oír con fe. Por ejemplo, cuando yo escucho una palabra que no tiene que ver con algo que yo tengo que abandonar, cuando yo escucho una palabra que no está atacando directamente mi yo, prácticamente yo puedo recibirla de muy buena manera, puedo escucharla con fe. Tal vez cuando es para otro el problema, hermano, y tal vez en los momentos donde usted y yo no estamos pasando por angustias, es fácil decir amén a estas palabras. Señor, muchas son las aflicciones del justo, de todas nos librarás, amén. Señor, he estado angustiado y solo me has hecho ensanchar, amén. Pero cuando soy yo el que está pasando por ahí, entonces parece que esta aflicción no tiene ningún sentido. Todas las otras tienen sentido, pero parece que esta en particular no lo tiene. Puedo ver que las aflicciones que los demás tienen mucho sentido y son necesarias en la vida de esas personas. Tal vez incluso yo estoy muy animado y deseoso de querer animar a esa persona a que siga adelante, pero cuando soy yo, mi fe se va a los tobillos y es justo ahí donde esta angustia parece no tener ninguna razón y parece, ¿qué propósito tiene esto? Ninguno. Bueno, hermanos, deseo que tú sepas una cosa esta noche y que lo ancles ahí en tu corazón. De la misma manera en que nada de lo que usted y yo hagamos o pensemos puede cambiar algo de Dios. O sea, tú y yo no podemos mejorar ni empeorar a Dios absolutamente nada. Ni un milímetro, ni un centímetro, eso es teología. Usted y yo no podemos hacer que Dios sea mejor en algo, ni podemos hacer que Él desmejore en algo, en absolutamente nada, en ni un milímetro de distancia. Si usted y yo le creemos a Él, Él sigue siendo Dios. Si usted y yo no le creemos, Él sigue siéndolo. Si le obedecemos, Él es Dios. Y si no le obedecemos, Él sigue siendo Dios. Él no muda, Él no cambia, Él no depende absolutamente de ninguna variable externa a Él. Sea que todos los hombres lo deshonren, sea que todos los hombres lo honren, Él sigue siendo el mismo, no cambia. Ese es nuestro Dios. Él no está preocupado por su esencia cuando usted y yo le desobedecemos o no. No, está en fuego Dios como tal. De la misma manera, lo que tú pienses o no de la aflicción, angustia o dificultad, no va a cambiar para nada el propósito. No sé qué puedas pensar tú acerca de una aflicción o que tengas por la que vayas a pasar mañana o pasado mañana. No sé qué entiendas acerca de eso, qué pienses acerca de eso. Solamente quiero que sepas una cosa, no importa lo que tú piensas, para nada va a cambiar el propósito con el cual Dios envía la aflicción. No va a cambiar. Así que si tú eres un hijo de Dios, escucha esto, siempre será para ensancharte en algún área. Siempre. Créalo o no lo creas. Tú dices, pero qué bien me va a hacer esta aflicción. Bueno, no importa si tú lo crees o no, solamente debes saber una cosa. Lo que tú pienses o lo que yo piense acerca de una aflicción no determina el valor de la aflicción. La aflicción tiene un valor intrínseco que es el que Dios le da. Siempre que Él la envía hacia un hijo, siempre va a ensanchar a ese hijo en algún área. Así tú sientas que no sirve para nada. Puede ser para llevarte a un nuevo nivel de santidad. Puede ser para llevarte al arrepentimiento incluso. Puede ser para llevarte a un nivel más grande de madurez o más alto de madurez. Siempre será para ensancharte. Este es el mes que tengo la audiencia una vez más y siempre que llegan estos tiempos uno dice, uy Señor, ¿cómo iría a salir de esto? Bueno, yo no sé cómo vaya a salir físicamente, pero sí sé una cosa a la luz de la palabra y eso no lo cambiará nada. En algo Dios me va a ensanchar. Y en algo Dios ensanchará esta iglesia. No sé qué pase físicamente, no sé cómo resulte físicamente, pero sí sé una cosa. Y no solamente algo que va a hacer, algo que ya ha venido haciendo durante todo este tiempo de ese proceso.
Así que lo que tú puedes cambiar es tu actitud, porque el propósito de la prueba no. Esa no la vas a cambiar. Así que tú puedes cambiar algo importante, tu actitud frente a la prueba. Por tanto, hermanos, es mejor que en fe nos pongamos de acuerdo con Dios y digamos como el salmista esto: Señor, esta angustia me hará ensanchar. Señor, no la entiendo, no sé cómo me vas a sacar de esto, no sé físicamente cómo salga de ella, pero sé una cosa, que esto me hará ensanchar, de eso estoy seguro. Me hará aún más maduro, o me hará amar más la iglesia, o me hará valorar más a mi esposa, o valoraré más la reunión. Yo sé, hermanos, que por ejemplo en esta situación que pasamos en este tiempo, donde de una u otra manera pasamos en angustia al no saber qué hacer, no sabíamos cómo íbamos a salir de esta situación, pero yo sé una cosa: en algo Dios nos ensanchó en nuestras vidas espirituales. De eso estoy seguro, hermano. O amamos más la iglesia, o aprendimos a valorar más en la reunión, o aprendimos a valorar más a los hermanos que tal vez no valoramos, pero estoy seguro de una cosa, porque Dios no se equivoca. En algo nos ensanchó, en algo nos hizo crecer, y eso siempre pasa, hermano. Mírelo ante una dificultad con un hijo, mírelo ante una situación. Yo el domingo escuchaba algo que Nicolás le decía a mi esposa, Nicolás, el hijo de Jorge, acerca de su enfermedad, y cuando se lo dijo mi esposa como que: ¿pero tú tienes eso? Bueno, no sé cómo salgamos físicamente de un dictamen que diga un médico, pero ciertamente verlo ahí, verlo caminar, verlo hacer todo eso, ciertamente que algo tiene que estar haciendo en la vida de Jorge, en la vida del mismo y en la vida de muchos que están alrededor de él. Es ver que en últimas Dios tiene la última palabra, así que ensancha a Dios. Así que, hermanos, estoy deseoso, deberíamos decirle en cada prueba por la que usted y yo pasemos, lo que deberíamos de decirle al Señor, en vez de preocuparnos en ese sentido de preocupación: hoy qué irá a hacer, qué irá a pasar conmigo, no importa, Señor, lo que esto suceda. Estoy deseoso de ver qué harás en mi vida por medio de esta prueba. Eso sí debería generarnos una sensación de expectativa, ¿cierto? Señor, ante esta prueba, ¿qué estarás haciendo en mi corazón? ¿Cómo será que creceré en santidad? ¿Cómo seré que creceré en piedad? ¿Cómo seré que voy a valorar ahora más tu palabra, por ejemplo? ¿Cómo seré que valoraré ahora más los hermanos? Entonces usted y yo podamos decir, como dijo el salmista, como terminó el salmista: Señor, no sé esta angustia, cómo vaya a salir de ella, de esta dificultad, de esta situación, pero me acostaré y dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Sí. La hermana ahora decía que tiene un examen. Estamos en el mundo, siempre esas cosas de cirugía, de quirófano, siempre tienden a uno a crearle angustia, ¿cierto? Pero yo puedo estar seguro de una cosa, que pase lo que pase, si puedo decir como el salmista dijo: solo tú me haces vivir confiado, yo dormiré. Yo dormiré. Ahora, hermano, responda a esta pregunta. Respóndala en su corazón: ¿quién se ensancha en la comodidad? Yo creo que ni el estómago, hermanos. Porque el estómago tiene que hacer un trabajo bien fuerte para ensancharse. Pero ciertamente que en la comodidad, quiero que lo sepas, el alma jamás se ensancha en la comodidad. Si hay situaciones en las que el alma se ensancha, es en todas esas situaciones que Dios permite para que nosotros veamos su obrar y crezcamos en fe. Son necesarias en nuestras vidas. Y ciertamente, hermanos, que no hay una oración en la que nosotros deberíamos hacer, como por ejemplo: Señor, mándame una prueba que quiero ser ensanchado. No está esa oración en la Biblia. Por lo tanto, tenemos que ser prudentes a la hora de nuestra vida piadosa. No estamos aquí a hacernos velos super espirituales. Oh Señor, cuánto quiero ser ensanchado, mándame prueba tras prueba para ser ensanchados. No es eso lo que la Biblia nos manda a pedir. Pero hermano, tampoco una vez que le venga pida ser librado de ella hasta que usted no sea ensanchado.
Y como lo hemos dicho muchas veces, ¿cierto? Hubo un hombre que fue ensanchado de una manera impresionante y conocemos su relato porque su relato está ahí en la Escritura y es Job. Y vemos todo lo que tuvo que haber pasado Job para haber llegado a ese ensanchamiento tan impresionante al que él llegó. ¿Y cuál fue? Señor, de oídas te había oído, pero ahora yo te veo. Ese fue el ensanchamiento que tuvo Job. Un ensanchamiento impresionante, pero ¿qué tuvo que pasar Job? Ahora, hermanos, muchas veces tú y yo queremos decir, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, sin pasar por lo que pasó Job. Y no funciona así tampoco. Ahora David pasa a decirnos algo más. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Y amaréis la vanidad y buscaréis la mentira, Selah. Y aquí nos pone a hacer una reflexión, porque mire que hay un Selah. Y este verso, hermano, nos está diciendo algo tan importante acerca del hombre caído. Y yo no sé si usted logra verlo a primera medida cuando lo mira ahí, cuando lo ve de primer sopetón, si usted puede ver lo que el texto nos está diciendo, pero el texto nos está mostrando el contraste tan claro que hay entre el hombre caído y nosotros, o por lo menos entre ellos y los que profesamos una fe. ¿Y cuál es el contraste? Bueno, ellos aman la vanidad y ellos buscan la mentira. Pero el redimido huye de estas cosas. Escapa de estas cosas. Ciertamente, hermano, que la vanidad en cualquier momento puede tocar las puertas de tu vida. Ciertamente, hermanos, que la mentira puede llegar en cualquier momento a tocar la puerta de tu vida. Pero si hay un contraste claro en este texto, es que ellos aman la vanidad y buscan la mentira. Algo a lo que usted y yo por naturaleza, por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, le huimos. ¿Quién de aquí no le huye a la mentira y a la vanidad? Aquí está el contraste entre amar el camino malvado y aborrecer el camino malvado. Ahí está el contraste entre el justo y el impío. Ellos aman la vanidad, ellos buscan la mentira, pero nosotros rehuimos de esas cosas. En el contexto de este salmo, esta parece ser la angustia de David, la mentira que se levanta en contra de él. Pero usted y yo debemos recordar una cosa, que los salmos tienen una connotación profética y por lo tanto apuntan a la persona del Mesías. Y cuando apuntamos esto a la persona del Mesías, ciertamente que tiene una enseñanza profunda. Esto es un llamado de Dios al hombre pecador y le está diciendo de manera directa: lo que ustedes hacen es volver mi honra en infamia. ¿Cómo? ¿Ustedes se creen espirituales? ¿Ustedes incluso oran? ¿Ustedes incluso quieren que yo les responda mientras buscan la mentira y aman la vanidad de este mundo? Hermanos, esto es una aseveración bien tremenda. ¿Por qué? Porque el Señor los invita a una meditación y a una reflexión. Esto es un absurdo entre los hijos de los hombres. Ellos desean ser oídos, ellos desean que Dios les responda, pero ellos desean que Dios les responda a su manera. Ellos buscan solo para su vanidad, ellos son rebeldes para con Dios, pero se hacen verlos tan espirituales al elevar una oración y el Señor les dice: ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Han visto esos hombres que antes de ir a hacer un sacrilegio se invocan a un santo? ¿Han visto esos hombres que antes de ir a asesinar van y le llevan una ofrenda a un cura? Bueno, el Señor está poniendo a todos los hombres y les está diciendo: ustedes que me buscan a mí y quieren ser oídos y vienen y me ponen esa carita de niños bonitos, de niños tiernos, de muy espirituales. ¿Han escuchado ustedes esa expresión que decíamos anteriormente: métame los dedos a la boca a ver si muerdo? ¿Y cuándo decíamos nosotros esa expresión? Bueno, esa expresión nosotros la decíamos cuando estábamos viendo o entendiendo que alguien estaba tratándonos de bobo, ¿cierto? Es como si el Señor dijera aquí: tú vienes a mí con esa carita de niño bueno. Tú vienes incluso y te postras. Tú incluso lloras. Cuando lo que estás haciendo es persiguiendo la vanidad y la mentira. ¿Osas deshonrarme de esa manera? Así que, hermano, yo quiero que usted escuche algo hoy. El que no conoce los caminos del Señor
no solo se engaña a sí mismo pensando que puede venir delante del Señor así. Es una gran insensatez, no solamente, sino que además es una gran afrenta contra Dios. ¿Y por qué? Porque es deshonrar lo mismo que Dios es. Es presentarme delante de Dios como si Él fuera un bobo que no ve nada. ¿Sí lo ve? Es como presentarme delante de Él, un hombre que ama la vanidad, un hombre que ama la mentira, un hombre que ama su propia justicia, un hombre que ama e idolatra su propio yo. Y después se viene y se presenta ante Dios como un niño santurrón, como un niño bueno, como si Él fuera un bobo que no supiera todas las cosas. Hermanos, esto no solamente es una insensatez en el hombre, esto es una gran afrenta contra un Dios que todo lo sabe. Y hace 8 días expresábamos una cosa muy importante. La mayor implicación de que Dios es omnisciente somos tú y yo. La mayor implicación de que Dios lo sabe todo no es que sabe todo acerca de matemáticas. La mayor implicación de que Dios lo sabe todo es que sabe todo de ti y de mí. Y que Él sabe verdaderamente por qué me estoy presentando delante de Él. Y por eso, hermanos, es que Santiago lo dice claramente: vosotros pedís y no recibís porque pedís mal para vuestra vanidad, en palabras del salmista. Posteriormente, el salmista hace una declaración que se desprende de esto que ya ha dicho. Sabed pues, es como si le estuviera hablando a estos hombres que aman la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a Él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Y otra vez ahí aparece la palabrita aquella, Selah. Ofrece sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Ahora, hermanos, esto es un llamado tremendo que hace el salmista a los hombres al arrepentimiento. Iglesia, mira, si los hombres que no conocen el camino del Señor, y no estoy hablando a los hombres de este mundo afuera, a aquellos que pertenecen a iglesias, aquellos que van a iglesias, aquellos que se creen religiosos, aquellos que tal vez asisten a una iglesia cristiana, aquellos que estando en medio de un ambiente religioso aman la mentira y la vanidad, pero que tienen apariencia de piedad. Si ellos meditaran en estos 3 versos que acabamos de leer, ciertamente que les serían de mucha utilidad para su salvación. Porque es un llamado a eso, es un llamado a meditar, es un llamado como a pensar en Dios. Es como si les dijera: piensen a quién es que Dios escucha. Piensen ustedes, hijos de los hombres que aman la mentira y la vanidad. El texto dice: Dios escucha al piadoso, Dios ha escogido al piadoso para sí. Y no necesito explicar mucho esto, pues ya sabemos que el texto lo que está enseñando es lo siguiente: que Dios toma un hombre y lo vuelve piadoso. En otras palabras, hermanos, lo que el salmista le está diciendo acá, lo que ustedes necesitan por sobre encima de todas las cosas, no es ser religiosos, sino piadosos. Y ese es el asunto, y esa es la gran diferencia, hermano, que nadie se hace piadoso, Dios hace piadosos. Y esa es la diferencia entre el verdadero cristianismo, y esa es la diferencia entre la religión, mis queridos hermanos. Pero en el lenguaje de este salmo es esto: nadie cuya justicia no es Dios mismo es visto como piadoso delante del Señor. Nadie. Y por eso, hermano, yo sé que les molesta a la gente cuando, no importa cuán buenas obras haya hecho la señora Teresa de Calcuta, no importa a cuántos leprosos ella ayudó. Y no estoy, hermano, desmeritando la obra de lo que ella hacía, el trabajo de lo que ella hacía, pero si la justicia de Cristo no estaba sobre esa mujer, si ella no abandonó toda su idolatría, si ella no se depositó solo sobre Jesucristo, no importa a cuántos leprosos ella haya ayudado, ella estará en el infierno, porque nadie cuya justicia no sea Cristo podrá ser visto como piadoso delante de Dios. No importa si el Papa mismo lo canoniza, hermanos. Ese es el problema de la religión. San yo no sé quién, San yo no sé quién, San yo no sé quién.
a la luz de la palabra de Dios, santo aquel que está revestido de la justicia de Cristo. El texto ratifica una vez más, solo a ellos Dios escucha. Jehová ha tomado el piadoso para sí. Jehová oirá mi oración. El salmista está diciendo, yo soy un piadoso. ¿Y por qué el salmista está diciendo yo soy un piadoso? Porque Dios es mi justicia. Así empieza el salmo. Óyeme, Dios, mi justicia. Es un hombre que reconoció que en él mismo no tenía absolutamente nada por lo cual ser oído. Nada. Esto es otra vez, hermanos, algo en lo que usted y yo tenemos que estar meditando siempre. Por favor, nunca vengamos en oración pensando que hay una razón en nosotros por la cual debemos ser oídos, porque no la hay. No la hay. Hermanos, esta es la declaración del cielo para todo aquel que está revestido de la justicia de Cristo. Tú eres piadoso y Dios oirá a él cuando clamares. Si tú estás en Cristo, la declaración del cielo para tu vida es: tú eres un piadoso y Dios oirá a ti cuando clamares. El oído del Señor está atento a la oración del piadoso. Qué bendita declaración se está haciendo en este texto. Es como si el texto nos estuviera asegurando de una cosa: tú que oyes, tú que clamas, y Dios que se apresura a oírte, porque eres piadoso. Porque Cristo tu justicia. Pero esta también es una invitación al pecador a arrepentirse. Iglesia, le llama a temer. Es como si le dijera: tema eso que usted está haciendo. Tema esa forma deshonrosa con la que usted está tratando con Dios. Como si Él fuera un muñeco que usted puede engañar. Tú que amas la verdad, tú que amas la mentira, y la vanidad, y andas en busca de estas cosas, humíllate, teme al Señor. Incluso lo llama a la reflexión, a la meditación, y le invita a una cosa bien interesante: ofrece sacrificios verdaderos a Dios. Pero ¿cómo puede hacerse esto? Hermanos, es una invitación a que ponga su confianza en Dios. ¿No les parece una predicación muy completa del Evangelio esta que el salmista está haciendo aquí? Claro que sí, mírela aquí. Primero les muestra su pecado. Ustedes aman la mentira, ustedes aman la vanidad, esto es lo que ustedes persiguen, esa es su vida, por eso están fuera de Dios. Dios no los escucha a ustedes porque Dios solo oye al piadoso y toma al piadoso para sí. Si nota, hermano, le está dando la mala noticia de que el ser humano está separado de Dios a causa de su pecado, a causa del deseo de vanidad que ustedes tienen, el amar la mentira. Pero después no solamente esto, los llama al arrepentimiento y les dice: no pequen, teman, vuélvanse a Dios, vengan al Señor. Y luego les dice, es como si le dijera: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y después les llama a que pongan su confianza solo en Dios, para que sus oraciones puedan ser verdaderamente un sacrificio aceptable a Dios. Sí, hermanos, y es que los sacrificios que Dios acepta tienen que ser sacrificios de la perfecta justicia. Por eso Hebreos 13:15 lo dice así, Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios. Y escuche estas 3 palabras o 4 palabras que metí a Él: por medio de Él. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Y cuando usted mira el contexto, ese por medio de Él viene hablando de Jesucristo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Lo que el texto nos está diciendo es: solo estando en Cristo, solo al estar vestidos de la justicia de Cristo, nuestros cánticos, nuestras oraciones, nuestro servicio, nuestro amor, solo por medio de Él será recibido. Hermanos, esto no es un asunto de discriminación, esto es un asunto de verdad. No importa qué tan buenos sean los testigos de Jehová, no importan cuántas oraciones levanten, no importan cuántas oraciones levanten los religiosos, no importa cuántas obras parezcan ellos hacer, no importa cuánta piedad aparezcan
iglesia, nunca esos sacrificios serán recibidos delante de Dios, porque Él solo acepta sacrificios por medio de Él, por medio de Jesucristo. Y esto es sumamente ofensivo. A esto a la gente le ofende, le molesta. Pero no es un asunto de discriminación, es un asunto de verdad. Y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. No hay puertas traseras. No existen puertas traseras. Solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una vida, y tiene nombre. Y no es Mahoma, y no es Confucio, es Jesucristo. Así que si te llegan a preguntar algún día a ti, ¿y qué de aquellos buenos hindúes que fueron tan buenas personas? ¿Y qué de esos buenos islámicos? ¿Y qué de esos buenos testigos de Jehová? ¿Y qué de todos esos buenos mormones? Todos esos buenos hombres irán al infierno. Porque nadie estará ante la presencia de Dios a menos que sea con una justicia igual a la de Él. Y la justicia que es igual a la de Él es la de Cristo y la de nadie más. Y por eso, si usted y yo no estamos revestidos en Cristo, nuestras oraciones no serán oídas, nuestros cánticos no serán recibidos, no importa qué bella voz angelical tengamos usted y yo, a Dios eso le rechina, hermano. Pero si usted está en Cristo, no importa cuán desafinado esté usted, ese es alabanza que sube delante de Él como olor grato, porque se presenta por medio de Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿por qué es esto? ¿Por qué es que nuestros cánticos, nuestras oraciones ahora son recibidas? ¿Por qué antes no y ahora sí? ¿Por qué sí ahora lo recibe el Señor? Hermanos, por una sencilla razón: porque no son nuestros. Porque son todo lo que Él ha producido en nosotros. Porque es el producto de su trabajo en nuestros corazones. Por eso, hermanos, es que usted y yo debemos meditar mucho en la verdad de la Escritura y no aceptar ninguna mentira, sino la verdad de la Escritura. Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, si no estoy mal, en Juan 15, mi Padre es el labrador. Y cuando usted piensa en un labrador, está pensando en un hombre que está trabajando la tierra. Y el Señor dice que el Padre es el labrador porque Él es la vid, porque Él es como un árbol, y está diciendo que hay muchas personas pegadas a ese árbol, a la que Él llama ramas o llama pámpanos, y que dice que Dios, el labrador, está trabajando en ellos. Y como Dios está trabajando en ellos, es natural que ellos den fruto, y por eso ese fruto es aceptable, porque es el trabajo de Dios en ellos. ¿Ven cómo funciona, hermanos? Por eso es que es la verdad de la palabra de Dios. Si tú no estás dando fruto, este es un problema de que Dios no está obrando en ti. Y si Dios no está obrando en ti es porque tú no estás en Cristo y necesitas volver al principio. Necesitas volver al principio. Por eso dice que todo el que no dé fruto será cortado. ¿Y por qué será cortado? Por una sencilla razón, mi querido hermano, porque al no estar dando fruto está demostrando una cosa clara: Dios no está trabajando en él, y por tanto lo que se pueda estar produciendo de él no es fruto aceptable a Dios. ¿Y por qué no? Porque Dios solo recibe el fruto que él mismo produce. Qué interesante es esto. Hermanos, son los sacrificios que Él mismo produce en nosotros. He ahí, hermanos, todo lo que usted y yo hacemos como cristianos. Necesitamos reconocer y confesar lo que Dios confiesa. No son míos realmente, son todo el fruto de lo que Él ha producido en mí. Y por eso jamás nos colgaremos una medalla. Mira todo lo que he logrado. Porque reconocemos que todo lo que hacemos es porque Él trabaja en nosotros. ¿Y qué hace esto? Humillarnos. Sí, hermanos, la vida cristiana es la vida de la humillación, donde reconozco que sin Él no solamente estoy en ceros, menos que en ceros.
Y vuelvo y le digo, esto es ofensivo, como la vez que estaba predicando allá en el Chocó, y ustedes conocen esta historia. Pero estábamos hablando precisamente de esto, y de pronto se paró una persona muy furiosa y dijo de esa manera: ¿me vas a dejar a mí en ceros? Hermanos, eso hace el Evangelio. El Evangelio deja al hombre en ceros, y si tiene algo, lo tiene a causa de la gracia y la misericordia de Dios derramada en su vida. Y de eso no tenemos nada que jactarnos. Por eso, mis queridos hermanos, es que el Señor cuenta una parábola bien interesante. Aquel hombre que ya le ha servido a su Señor, y después de haberle servido a su Señor, dice una cosa bien interesante: siervo inútil, porque hice justamente aquello que tenía que hacer. Hermanos, el pecador debe ponerse de acuerdo con Dios y aceptar esto, porque de lo contrario solo está mostrando su orgullo de creer que hay algo en él por lo cual Dios deba escucharlo, y debería de temer. Hermanos, deberíamos de tener temor de acercarnos delante de Dios y llegar a pensar que hay tan solamente algo en nosotros por lo cual Dios deba escucharnos. Pero una vez más quiero recordarles esto, mis hermanos: fuera de Cristo no tenemos nada, absolutamente nada que nos dé algún mérito delante de Dios. ¿Y por qué? Por una sencilla razón: no somos víctimas, somos culpables. No somos víctimas. No leamos este salmo nunca como víctimas, hermanos, como culpables. Ahora, el verso 6 es interesante porque nos dice: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y esto es precioso porque es como si los hombres de este mundo estuvieran diciendo: ¿quién nos mostrará el bien? Este texto tiene una enseñanza profunda en este salmo también. E indiscutiblemente, a la luz de la Biblia, hermano, tenemos que saber que el bien es el Señor. Claramente el bien es el Señor. Pero David está haciendo una oración bien interesante aquí: alza sobre nosotros tu luz, Señor. ¿Y por qué? Porque somos nosotros los que la tenemos que mostrar al mundo. Ahora, aquí viene la pregunta del millón: ¿cómo puede David, cómo puede un hombre como el salmista afligido mostrar luz? Y aquí se cumple, y aquí está el segundo propósito de la aflicción, hermano. Aquí está el segundo propósito. El primero es que te ensancha. ¿Cuál es el segundo propósito? Te sirve para que seas luz. ¿Sabe por qué, hermanos? Precisamente por esto. Gracias a las pruebas nosotros podemos mostrar luz a este mundo. Gracias a esos momentos donde nosotros tomamos las pruebas como esa gracia de Dios para que nuestra vida se ensanche, es que podemos mostrarle al mundo la bondad de Dios. Gracias a que ante una situación difícil en nuestras vidas nosotros obramos diferente a como el mundo lo hace, es que el mundo dirá: estos tienen algo diferente. ¿Cómo puede estar en tremenda paz en este momento donde yo estaría derribado y derrumbado? Hermanos, si ven por qué la insensatez de que usted y yo, como hijos de Dios, que sabemos que la aflicción solamente nos ensancha, nos pongamos a renegar, a maldecir y a todo ese tipo de cosas, siendo un testimonio perverso para los de afuera e incluso para la iglesia. ¿Acaso no sería muy bueno, hermanos, nosotros acá, el Señor hace brillar su luz sobre nosotros en medio de la aflicción, dándonos su gracia, dándonos su misericordia? Y qué bueno, nosotros en medio de una enfermedad, ahí estamos, hermano. En medio de una situación difícil, ahí estamos. ¿Sabe qué va a pasar con los demás hermanos? Señor, tú lo has hecho con mi hermano, conmigo lo vas a hacer también, Señor. Y cómo las aflicciones de los demás nos sirven para nosotros ser de bendición y de testimonio para otros, no solamente para la iglesia, sino para este mundo que está en oscuridad. Qué mejor que esas circunstancias difíciles de nuestra vida, para que el mundo mire nuestra paciencia, nuestra santidad, nuestra alabanza a Dios, para mostrarles precisamente eso que ellos no han conocido, que el bien y la misericordia nos están persiguiendo todos los días de nuestra vida. Oh, bendito propósito tiene la aflicción en nuestra vida. No solamente nos ensancha, sino que nos permite usarla para testificar. Qué mejor que esas circunstancias difíciles, hermanos, para mostrarle a los demás que no somos como ellos, porque el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestras vidas. Fíjese bien en este verso.
Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Muchos se preguntan eso. Pero escuche qué responde David. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Él se responde, nosotros, Señor. Alza la luz de tu rostro para que nosotros les mostremos a este mundo de tinieblas el bien. O sea, hermanos, ¿quién sino la iglesia para mostrarle a este mundo enfermo el bien y la misericordia? ¿Quién sino la iglesia para mostrarle a este mundo el buen camino? David sabe que somos nosotros y por eso le pide a Dios que sea alumbrado cada vez más. ¿Para qué? Para que de esa misma manera nosotros podamos reflejar esa luz a los demás. Ustedes recuerdan a Moisés, ¿cierto? Moisés fue alumbrado con la presencia de Dios. Dice que el rostro de Moisés reflejaba. ¿Reflejaba qué? Reflejaba la luz de Dios, de esa intimidad con Dios, de esa cercanía, de que Dios estaba con él. Y esto era una señal inequívoca que Dios estaba con ellos. Hermanos, el salmista está diciendo y reconociendo una cosa. Usted y yo somos la luz de este mundo. ¿Quién nos mostrará el bien? Ya lo saca. ¿Quién le mostrará el bien a este mundo necesitado? ¿Quién le mostrará la bondad de Cristo? ¿Quién les mostrará la misericordia de Cristo? ¿Quién les mostrará? ¿Quién nos mostrará el bien? Están preguntando los hombres. ¿Y sabe qué dice el salmista? Nosotros, Señor. Haz resplandecer tu rostro, porque solo alguien en quien la presencia de Dios esté, en quien la justicia de Dios esté, son aptos para mostrarle el bien a los demás. Hermanos, esa debería ser nuestra oración. Señor, haz que tu rostro resplandezca sobre nosotros. ¿Para qué? Para alumbrar a otros, para mostrarles el bien a otros, para mostrarles a otros, Señor. Y qué mejor que mostrarles a todos nosotros cuando estamos en angustias todo el bien que Dios hace con nosotros. ¿Creen que es justo quejarnos, hermanos? ¿Cuánto deberíamos usar la aflicción en nuestras vidas para ser de bendición para otras personas? Pero por lo general a veces lo que uno se encuentra cuando personas han sido de pronto muy afligidas, y qué bueno uno de pronto encontrarse una persona, él ahí, y que uno de pronto ante una situación de enfermedad, de dificultad, situación, uno solamente se le viniera a ese hermano: Señor, cuánto bien me has mostrado por medio de este hermano, cómo le has fortalecido, Señor, si lo has hecho con él. Pero de pronto cuando uno esté así y lo único que uno piense sea como que queja este, como se queja este otro, como reniega este otro, como este otro hace, como este otro, hermanos, ¿cuánto deberíamos usted y yo aprovechar todas estas dificultades en nuestras vidas para mostrarle luz a los demás? Pero el salmista termina con un par de versos que tal vez con esto mandaba a todos sus hermanos que estaban entonando este cántico en la noche a descansar en paz. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Sí, iglesia, esta es una realidad. Sí, iglesia, esto no es un placebo que usamos para intentar sentirnos mejor. ¿Y de qué estoy hablando? Hermanos, la satisfacción que trae la vida en Dios. Ese gozo de saber que estamos haciendo aquello para lo cual fuimos creados. Ese gozo de saber que fuimos revestidos de la justicia de Cristo no es comparable con ningún bien de esta tierra. Y aquí viene lo que quiero exhortarte hoy. Cuidado de ti mismo, de que esto realmente no lo hayas experimentado, porque te lo voy a volver a decir, esto no son placebos que nosotros utilizamos como para sentirnos mejor porque no tenemos los bienes que el mundo tiene. Esto no es una cosa que nosotros usamos como unas palabras, unas muletillas que nosotros aplicamos a nosotros mismos. Ay, no, Señor, estos tienen todo esto, pero no, yo te tengo a ti, como para tranquilizarme, como darme ánimo y moral. No, hermanos, estamos hablando de que el salmista aquí está escribiendo literatura inspirada, y eso significa
que esto era lo que realmente el salmista estaba experimentando en su vida. Mientras todos los demás, cuando llegaba su vino y su mosto, estaban contentos y alegres, David decía: Señor, mi gozo en ti no se compara absolutamente con ningún bien de esta tierra. ¿Lo has experimentado? Lo habremos experimentado, hermanos, y deberíamos de tener mucho cuidado de que esto simplemente sean esas palabras que se aprenden a decir en la psicología. No estoy mal, estoy bien. Mira, estoy aquí. Hay otros que están peor que yo. No, hermano, de esto no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de una experiencia real. Estamos hablando de que aquel pobre pordiosero espiritual que se dio cuenta de su maldad a causa de la obra del Espíritu Santo, ahora se da cuenta que en Cristo lo tiene todo y puede no tener nada y realmente estar completamente gozoso, no teniendo nada pero poseyéndolo todo. Hermano, no estamos hablando de un placebo que nos tomamos para que nos haga sentir bien. No estamos hablando de aquellas palabras, y por eso yo le digo, qué peligroso que se ha vuelto los salmos, porque se han vuelto en terapia psicológica, ¿cierto? Si usted tiene un problema, lee el salmo tal. Si usted tiene otro problema, lee el salmo tal. No, hermano, esto no es terapia psicológica. Aquí estamos hablando de la verdad de Dios, de lo que Dios produce en los corazones. Si verdaderamente tú estás revestido de la justicia de Cristo, si tú eres un piadoso por el poder del Espíritu Santo, tú has de experimentar un gozo, cual gozo no experimenta ningún hombre de esta tierra por muchos bienes que él pueda llegar a tener. Y esto no son palabras, esto es verdad. Y esto no es simplemente una retahíla que de pronto decimos antes de acostarnos: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No, hermanos, esto debe ser una realidad en nuestras vidas. Y si no es una realidad en nuestras vidas, más nos vale ir a orar y decirle: Señor, estos no son placebos que tomamos psicológicamente. Esta es la verdad de un salmista que estaba verdaderamente acosado por la mentira de los hombres, por la infamia de los hombres, por la persecución de su hijo, por la persecución de un hombre malvado, y él experimentó en su vida cómo poder ir a dormir y acostarse porque en Dios confiaba. Así que, Señor, esto no es una aspirina que me tomo, esto es una verdad que vivo. Y si esta no es nuestra experiencia, entonces tenemos que ir al Señor. Porque esto está escrito para nosotros, para aquellos que hemos de heredar los tiempos. Esto es una verdad para ti, es una verdad para mí. Está aquí para decirnos que muchas son las aflicciones del justo, pero que en medio de toda esa aflicción, él puede descansar en Dios. Y no simplemente, vuelvo y le digo, como una repetición psicológica: y voy a descansar, voy a descansar, voy a descansar, voy a descansar. No estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy enfermo. No, hermanos, eso es lo que ha propuesto este evangelicalismo perverso. Por el contrario, esto es lo que dice: Señor, estoy enfermo, la situación está difícil, la persecución está ahí, estoy a mira de flecha, pero sé una cosa, que tú me haces vivir confiado. Es verdad, estoy enfermo. Es verdad, la situación está difícil. Es verdad, hay que pagar los recibos. Es verdad, se avecina dificultad. Pero es verdad también, tú nos haces vivir confiados en medio de todo esto. ¿Y qué hace eso, hermano, entonces? Nos ensancha. Vemos a Dios obrar en medio de esas cosas y somos ensanchados. Oremos.